Es un gusto comenzar una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. A los oyentes, el agradecimiento de siempre y la invitación a acompañar esta media hora de reflexión compartida, que va a estar vinculada al tema económico con un invitado de lujo. ¿Será verdad que los economistas, como alguna vez me dijo alguno de ellos, un amigo, son especialistas en pronosticar el pasado? Más allá de la ironía, lo cierto es que la Argentina de manera recurrente se somete a sí misma a crisis profundas, agravadas por lo que de alguna manera afectan también a otras latitudes. ¿Habrá que indagar más a fondo acerca del origen de las crisis? Los efectos son económicos y financieros, también sociales. Sin embargo, es probable, más que probable seguro, que la causa pueda encontrarse en otros acompañantes de ámbitos diferentes, por ejemplo, el político o el cultural. ¿Tendrá que ver en la crisis sistemática la propensión que tenemos como sociedad, en particular la clase dirigente, a no sostener los procesos y considerar que la resolución de los temas de fondo conciernen a la magia o a la espontaneidad virtuosa que se habría posado sobre nuestro país? Este nuevo ciclo gubernamental comienza con enormes desafíos y no pocos nubarrones. Es de esperar que no se conviertan estos nubarrones en una nueva tempestad que atrase la imperiosa necesidad de modificar la compleja situación actual. Las corporaciones, que han sembrado de escollos el proyecto de un país federal inclusivo, siguen vivitas y coleando. Las hay de todo tipo, color y todas sin excepción esconden un cierto germen de egoísmo. ¿Por qué? Por cuanto la defensa de intereses particulares comúnmente no se orientan a imaginar y pensar el bienestar general. Populismo y neoliberalismo son términos que escuchamos a menudo en boca de políticos, dirigentes gremiales, defensores de derechos humanos, representantes de organizaciones sociales como nosotros, entre otros. Habría como una guerra entre los defensores de uno y otro fundamentalismo. El ciudadano de a pie es indiferente a estas elucubraciones y lo que aspira es a vivir mejor y además que no le mientan y le embauquen con cuentos de hadas, ¿no? En realidad no pide mucho y la política le da menos de lo esperado. No es posible proyectar un futuro con horizonte cuando la pobreza se ha instalado, entre otros males, en Argentina. No hay felices en medio de tantos ciudadanos a los que se le está robando también la esperanza, como diría el Papa Francisco. Demasiadas personas que conforman nuestra sociedad siguen estando en la banquina de la vida y no podemos permanecer impermeables a esta realidad. Hemos invitado a un apreciado amigo, socio caracterizado y asesor de la Asociación Cristiana de Jóvenes para que nos ayude a pensar. Él tiene una postura independiente y es de los pocos que dice lo que piensa sin atarse a partidismos paralizantes. Nos estamos refiriendo al doctor Orlando Ferreres, economista, analista, a quien ya le damos una muy cordial bienvenida. Es la tercera vez en nuestro ciclo de ya 400 programas que nos acompaña y nos honra con su presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Orlando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Norberto? ¿Por qué habiendo tan buenos economistas en Argentina no acertamos con el rumbo? ¿Será que el origen del problema no es solamente económico? Claro, básicamente no es económico, es decir, se traduce en un resultado económico, pero nosotros creemos que podemos gastar en el sector público todo lo que nos parece bien. Si no me alcanza la plata, aumento los impuestos. Por ejemplo, el IVA, recordemos que estuvo en 13% en el año 90. Claro. Después pasó a estar en 16 con Cavallo en el año 91. Después pasó a 18 y después el mismo año, o un poquito después, a 21. Y nunca bajó a 13. Se van agregando impuestos. Se cobra el impuesto a los combustibles, que es el 63% del precio de salida de fábrica de todo combustible. Es un número espectacularmente grande. Y bueno, así, cuando no alcanzan todos los impuestos, que son enormes, se recurre al impuesto inflacionario, que es emitir dinero y listo. Ahora, ¿no sería más fácil gastar lo que entra y no tener déficit? Salvo que uno haga algún puente, una obra de infraestructura, pero se gasta dinero de la circulación monetaria para pagar salarios, jubilaciones, planes, que no son inversión, claro, son directamente gasto. Entonces, desde hace unos 70, 80 años, desde el golpe de Estado del 30, ¿no? Nosotros vamos creyendo en cosas que no son las que funcionan en el mundo. Éramos igual que Canadá, que Australia, que Nueva Zelanda, casi igual que Estados Unidos en mi ingreso per cápita, pero con los otros países éramos igual en tamaño,
Y hoy el ingreso per cápita de Argentina son $9.600 por año. El de Canadá son 43.000. O sea que estamos más o menos alrededor de 4 veces y media por debajo. ¿A qué se debe esto? No a los economistas. También tenemos nuestra culpa, obviamente, por no ser claros, no decir las cosas como son. Pero en general es políticas de cortísimo plazo destinadas a los votos y a sacar dinero de distintos contratos para seguir estando en el sector público. Todo eso hace que el gasto público del año 2015, consolidado, porque a veces se pasa a las provincias, a veces a las municipalidades y a veces a la nación, pero cuando uno saca las transferencias, eso da 53% del producto, que es más grande que en Suecia. Hoy, porque Suecia ya achicó el gasto, se dio cuenta que eso no andaba muy bien. Pero en Suecia por lo menos uno quiere, la educación pública es muy buena, la salud pública es muy buena, la seguridad, la policía, todos los servicios de seguridad son muy buenos y la justicia es instantánea, es rápida. Y acá tenemos defecto en esos 4 bienes públicos indelegables por parte del Estado, y amén de que tenemos muchas otras falencias. Entonces, se va expropiando el ahorro de los argentinos y no les gusta al argentino que se expropie. El otro día estaba buscando, entre las cosas de mi papá, que murió hace un año más o menos, papeles, y bueno, encontré con la libreta de ahorro, de que yo iba al colegio en 1950, y tenía bastante plata puesta ahí, bueno, el equivalente de 2 bicicletas. Hoy no vale nada, nunca lo retiré. Me expropiaron el ahorro de un chico de 6 años. Y así fueron expropiando el de los grandes, y entonces hay 400.000 millones de dólares de nosotros, de los argentinos, en el exterior, declarado y no declarado, parte no declarada, gran parte. Y acá hay 29% de pobreza y mucha informalidad, gente que no tiene un trabajo que le pagan las cargas sociales, la jubilación. ¿Por qué no juntamos las dos cosas y empezamos a hacer un país que haga como los otros, que todo tiene que funcionar bien, que tiene que haber equilibrio fiscal y que tiene que estar ocupado, que la plata no hace falta mandarla al exterior para protegerla del incendio? Y cuando vos decís esto, ¿te escuchan o te miran como alguien que dice, no, usted quiere de alguna manera enlentecer la economía, bajar el nivel de consumo y usted quiere afectar en todo caso la salud social de la gente? No, al contrario, todo está muy bien, pero después cuando llegan y pueden sacar, siguen con la misma. Es así. El Estado es una especie de cooperativa donde hay que sacarle cosas. Las provincias tienen que sacarle cosas al Estado, las municipalidades, cosas a la nación, y finalmente no hay patria. Hay muy poco, o sea, decir patria hoy suena raro, porque poca gente cree en la patria. Bueno, algunos creen, pero no somos muchos. No, claro. Entonces, bueno, tenemos pasaporte italiano, pasaporte español, pasaporte de otros países. Me puedo ir con el pasaporte que no sea argentino por las dudas. Y todo eso hace que se pierda mucha vocación por la patria. O sea, ¿vos no crees que tampoco haya un federalismo real en la Argentina? Bueno, es declarado, porque las provincias en estos últimos 10 años, 12 años, vienen diciendo que la nación les sacó todo el dinero, que no tuvieron ni un centavo para hacer nada, y pasaron de 2 millones y pico de personas a 3 millones de ocupados en las provincias. O sea, aumentaron 1.400.000 empleados más las provincias, y las municipalidades de 327.000 a 700.000. ¿Cómo hicieron si no les daban plata? Claro. Me pregunto. No quieren ni hablar, ni tratar el tema, ni que se instale en los medios de comunicación, nada. No. ¿Y cómo ves este ciclo que ha comenzado el 10 de diciembre? Bueno, como una oportunidad de revertir la crisis que empezó con el golpe de Estado del 30, con la crisis financiera del 29 en Wall Street y que se desparramó por el mundo entero, y desde lo cual nosotros perdimos el ritmo. El rumbo no se recuperó más y fuimos desviándonos progresivamente, pero a veces equivocándose en poquitos grados en el rumbo del barco. En vez de terminar en Europa, terminamos en África. Claro.
¿Y ves un equipo económico sólido con ideas claras o todavía como se está tanteando el ambiente No, hacia dónde vamos? individualmente son buenos, pero es como todo seleccionado de fútbol. Sí. Por ahí juegan bien individualmente, pero falta, digamos, lograr que eso constituya un equipo y que tenga objetivos claros. Se han tomado medidas muy moderadas, importantes, como la salida del cepo, la eliminación de los derechos de exportación para los productos como el maíz y el trigo, pero no para la soja, se bajó un poquito nada más a la soja. En fin, hubo varias medidas muy buenas, pero en materia de gasto público se hizo solamente el aumento de la electricidad y ahora parece que a partir de estos días, del 1 de abril, va a venir un aumento de las cosas que faltan, pero no un aumento definitivo, sino una parte moderada, que a la gente le parece que es mucho. Lo que pasa es que el desvío es de 10 veces, tiene que aumentar 10 veces, por ejemplo, en el gas. Y bueno, va a aumentar 3 veces Sí. o 4 veces. Sí, sí. La visita de Obama te dejó a vos una sensación también esperanzadora en cuanto a futuro o habría que poner un poco de paños fríos hasta ver cómo evoluciona la relación? No, es un hito importantísimo en el cambio de tendencia de Argentina, sobre todo en lo internacional, donde Argentina abandonó la posición Cuba, Venezuela, Irán, todo ese tipo de cosas que estábamos fuera del mundo, Rusia, y estamos con Europa, con Estados Unidos, y ya vinieron en poquísimo tiempo que está Macri, Sí. 3 presidentes, 2 europeos y uno Obama americano, y no solamente vinieron, sino que dijeron que estaba todo muy bien y que es un cambio espectacular y que hay que darle tiempo, si no se puede pedirle en 100 días que resuelvan los problemas de 80 años. ¿No te parece que la sociedad debiera tener una mayor claridad informativa en esto de decir, mire, el problema es tan complejo que la salida del mismo va a llevar más tiempo del que todos quisiéramos y cada uno de los habitantes desearía? Sí, porque creo me parece que la bueno complejidad es mucha, ¿no? sería bueno Orlando. clarificar, porque por ejemplo la inflación, que hay un 83% de inflación reprimida en distintos servicios públicos y otros distorsiones. La gente no cree que haya 83% de inflación que correspondió al gobierno anterior y cree que es ahora que los empresarios tienen la culpa o el que aumenta los precios, cuando en realidad es inflación reprimida durante muchos años. Entonces, bueno, eso va a llevar tiempo ponerlo en el lugar que corresponde. El gasto público 53% del producto, cuando normalmente era 28%, pero no 28 un año de casualidad, sino 28 muchos años. Sí. O sea, hay que clarificar que este, digamos, reordenamiento va a llevar muchos años. Yo creo. Y que hay que poner el hombro. Me parece que eso está bien, que la orientación actual del gobierno es buena, sobre todo lo internacional es muy buena, y que hay que ir logrando resultados locales que son, digamos, la contracara de la posición que uno tiene en lo internacional. Es decir, que haya más mercado, que haya más inversiones, que haya más educación, que haya más salud y todos los bienes públicos indelegables, que no haya inflación. Eso va a llevar un tiempo, pero vamos hacia eso. Vos tenés relación con el mundo internacional por tu propia trayectoria y por tu propia función. ¿Crees que el mundo comienza a vernos de una manera distinta o eso también, como sucede siempre, va a llevar más tiempo del que uno cree, No, hasta que nos crean? Ya nos ve de una manera distinta, ¿Sí? muy rápido. Sí. Es muy claro, es muy, muy evidente. Todo el mundo nos ve distinto y bueno, está esperando que vayamos dando los pasos a hacer, como por ejemplo arreglar con todos los holdouts o buitres, para poder tener libertad, para poder endeudarnos un poco más, que durante la época que la tasa de interés fue 0, nosotros decidimos desendeudarnos. Es algo que parece risueño, parecería de Tato Bores, pero era una cosa que se proponía como gran política. En cambio, ahora que la tasa está subiendo, proponemos endeudarnos. Está bien, es necesario. Pero hemos perdido 10 años muy importantes para hacer la infraestructura moderna que el país necesitaba. Por ejemplo, el tren rápido a Rosario, Buenos Aires-Rosario, no se pudo hacer porque no pudimos salir de los defaults. Toda esta época, desde el 2001 hasta el 2016, o sea, 15 años, no logramos salir de esos problemas. Seguimos dando vuelta enredados en lo mismo.
explicando cosas, pero lo inexplicable es que se pasen 15 años sin arreglar el tema. Claro. Ahora, el tema de la infraestructura, Orlando, vos que viajás por el país y conocés la infraestructura vial, incluyendo la ferroviaria, es de alguna manera de un deterioro extraordinario. Pero también detrás del deterioro es como si hubiera un plan Marshall, entre comillas, ¿no? O sea, si nosotros logramos poner en marcha esta infraestructura, digamos, que está prácticamente fenecida, se generaría también un movimiento económico extraordinario, ¿no? Sí, Una claro. generación de empleo, de movilización de las fábricas y tecnología. ¿Esto lo ves como posible o todavía está muy en pañales esta posibilidad? No, son Este plan Belgrano un poco apunta a esto, ¿no? El plan Belgrano en el norte en el grande, norte de- pero sí. se ha hecho poco ahí siempre. Ahora se apunta a hacer más en el norte grande, infraestructura, bueno, transporte sobre todo, que es lo que anda más mal en esa zona. Y sobre todo que, digamos, desde Salta o Formosa o lo que fuere, digamos, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y así bajando, para llegar a Rosario hay que venir en camión. Sí. El petróleo, ¿a cuánto se paga acá? Ah, más o menos $60. Algunos 67, 68 el petróleo liviano. ¿Cuánto vale en el mundo? 38, la mitad más o menos. Claro. Y encima les cobramos el 63% de impuesto a la transferencia de combustible y los camioneros son las personas empleados que más ganan en el país. No hay forma de competir, no hay manera de que funcione, porque el tren no anda. No, Y claro. el camión con todo lo que cuesta el combustible, que cuestan los que lo manejan, y naturalmente no es lo más caro el camión en sí mismo, pero con todos los costos operativos que tiene, se va del lugar. Hay que ir al norte grande con el plan Belgrano y transformar esa zona en una zona pujante que tiene muchos rendimientos, capaz que rinde casi lo mismo que en Pergamino, pero no tiene cómo transportarlo. Claro. Sí, el costo del flete es extraordinariamente alto, Total, además, ¿no? cuesta más el flete desde Salta a Rosario que desde Rosario a Rotterdam. Mucho más. Y cuando vos te encontrás con otros economistas de distintas tendencias y ustedes se ponen a discutir sin micrófonos a la vista, sin fotógrafos, Eso ya es otro tema. digamos, cuando hablan profesionalmente, ¿encontrás muchas diferencias de opinión o en general hay una sensatez de decir el camino más o menos va por este lado? No, en general la mayoría está de acuerdo con esta idea, Ujú. salvo, digamos, algunos de que formaron parte del último gobierno y están un poco defendiendo eso, pero son pocos. La mayoría del economista profesional que estudió, que sabe lo que hay que hacer, está de acuerdo con la línea que estamos teniendo hoy, aunque no esté en el gobierno, aunque sea Sí, claro. de Massa o de Stolbizer o de algún otro, están de acuerdo con esto y procuran ayudar. Inclusive se vio en esta ley de los holdouts cómo ayudó mucho a la oposición. Sí, claro. O sea Si que no hubiera salido, estamos sí. de acuerdo en lo que hay que hacer. La cuestión ahora es hacerlo, porque muchas veces estamos de acuerdo en lo que hay que hacer y desde el año 30 se viene posponiendo con falsas promesas todo. Y ya estamos un poquito cansados de promesas Sí. y los inversores se llevan los dólares afuera del país y los invierten en otro lado, que les van dando algo de fruto y no les hacen, digamos, una expropiación con una inflación del 28-30% como hay ahora, ni tampoco les cambian todos los depósitos por un bono estatal a 10 años como pasó en el 90 o en el 2002 y todo ese tipo de barbaridades que los políticos argentinos no tienen cara para presentarse ante la población aplaudiendo un default como si fuera algo bueno. Sí. Una especie de barbaridad. Y el señor Rodríguez Sá ahora no quiso apoyar la ley de volver a los mercados. Sí, claro. Se opuso con la excusa de que quería cambiar un artículo a ver si le daban unos manguitos más. Orlando, yo tengo la impresión, ya desde el punto de vista profesional, que la Argentina, además de todos los padecimientos que conocemos, tiene uno que hay que corregir lo antes posible, que es el problema de gestión. Yo creo que hay un problema de gestión. La gente confunde hacer con gestionar. Bueno, vos tenés tu propia empresa, una trayectoria muy importante. A veces le digo a la gente, mire, no es cuestión de hacer hace cualquiera. Gestionar es lograr resultados. Ese es el Sí. concepto de gestión. Y Lógico. cuando uno
dice, sí, hice, pero después de, como decís vos, 20, 30 años, seguimos repitiendo. Bueno, acá hay un 80, problema, 80. o mucho más. Acá hay un problema mayor, hay un problema de gestión. Señor, usted tiene que llegar a los resultados. Vos ves una clase dirigente inmersa en esta concepción de decir, mire, ya está, basta de hablar y vamos a gestionar. Yo creo que el gobierno de Macri le llaman el gobierno de los CEOs, los Chief Executive Officers, Exacto. o sea que son la gente que sabe gestionar en las empresas, que ahora pasaron al sector público. A veces no es que sepan, porque el sector público es bastante distinto a gestión en una empresa privada. Yo estuve en los dos lados, estuve en Bunge, estuve en el Ministerio de Economía, o sea que vi lo que es una cosa y la otra. Después estuve como consultor entre los dos. O sea que tengo bastantes ángulos, pero la gestión en el sector público depende de muchas voluntades. Claro. En el sector privado es vertical, el que manda da las órdenes, los demás van cumpliendo, después chequea que se cumplió. En el sector público no, además hay muchos ministerios económicos, Claro. porque Prat-Gay es de Hacienda y Finanzas, después está el ministro de Producción, el ministro de Energía, está el ministro de Agricultura y Alimentación, Pesca, y así vamos sumando y tenemos 8, más el Banco Central. Claro. O sea Claro. que está como muy disperso. Después hay 2 personas que coordinan todo eso, que son 2 empresarios, y entonces es una ensalada rusa que no se sabe cómo va a terminar. Ojalá termine bien, pero comúnmente cuando hay una confusión como esa, termina como le pasó a Lula y Dilma, que tenían como 30 ministerios y terminaron directamente perdiendo el control del poder y estropeando Brasil, que venía muy bien. Así Pero es. bueno, tienen que pensar un poco y poner 8 personas que respondan al presidente bien en distintos sectores y no, digamos, hacer que coordino y parece que trabajara, como un poco vos decís, y siguen dando vueltas sin concretar. Sí, vos sabés que yo a la palabra coordinación siempre le tengo un poco de aprehensión, porque a veces, no siempre contribuye a la gestión de toda la coordinación, porque cuando vos hablas de mucha coordinación es cuando también tenés que entrar en determinados consensos que muchas veces, Claro. de alguna manera, te Sí. evitan tener que ir en una dirección determinada. A veces hay que tomar una dirección, mire, este es el camino, ¿no? Tampoco se puede hacer todo lo que uno quiere en el Claro. sector público, eso es cierto. Exactamente. Ahora, tu experiencia en el sector público, recordamos que estamos dialogando con el doctor Orlando Ferreres, economista conocido, por cierto. Tu experiencia en el sector, vos fuiste viceministro de Economía. Sí, a cargo del ministerio. A cargo del ministerio, en una época muy Muy compleja también. ¿Te sirvió esa experiencia para tu vida profesional o para entender la dinámica de Argentina? Sí, mucho, porque yo tenía que lograr resultados. Sí, me acuerdo. Y de hecho logramos resultados. La inflación en el primer mes fue 200%, el segundo mes fue 6% y el tercer mes fue 3%. Después ahí los sindicatos quisieron pedirle a Menem el aumento de 40% para cobrarlo ellos, porque en aquella época el primer aumento Sí, claro. lo cobraba el sindicato, que eran ellos mismos. Y entonces no hubo manera y no les importó el país a ningún sindicalista. Tuvimos una reunión en la casa de Traca para decirle, esto no lo pueden pedir, y casi me peleó, le dije que salgan de a uno, porque eran unos antipatria, y no hubo caso. Esto ya lo arreglamos así, para eso le hicimos el acto a Menem en River en aquel momento, y no hubo manera de acomodarlo, no les importó, querían cobrar. Bueno, de hecho, esos son el tipo de cosas que después se hacen los nacionalistas, se pintan de azul y blanco, o de los colores que quieras. Son amigos, o sea, no es que son enemigos, pero no saben ser abnegados en el momento en que hay que poner el hombro. Y no lo pusieron oportunamente y dejaron que las cosas se desbarranquen. Entonces, bueno, yo diría que hay que mirarlos con detenimiento. Lo mismo el sector empresario, que se ha ido yendo del país. Las casas matrices, Bunge, por ejemplo, no está más acá, está en San Pablo, ¿no? En White Plains, en Estados Unidos. ¿sí? Tampoco se pudo quedar en San Pablo, porque son países que van y vienen. Y lo mismo Techín, que está en Luxemburgo, y así empezamos a hacer la lista de todas las empresas grandes. Sacaron la casa matriz de acá, porque viene un tipo loco y te expropia la casa matriz y se queda con todo en el mundo. Claro. Y hubo varios intentos, no es que Sí, ¿no? esto... Sí. Sí, sí.
Eh, la experiencia brasileña, ¿te parece que en el futuro pueden, digamos, la experiencia negativa brasileña, también desde lo económico, puede influir decisivamente en la recuperación de Argentina? Claro, bueno, lógico. Brasil venía muy bien y venían andando en orden, sobre todo desde que gobernó Fernando Enrique Cardoso. Sí, Después siguió él también de nuevo y así siguieron bien con Lula, pero se fue desviando en el gobierno último de Lula y sobre todo en el de Dilma. Y se perdió el rumbo y no pudieron recuperarlo porque era mucho el desvío de fondos por la corrupción. Y no solo el desvío de fondos, sino la mala decisión que se toma por la corrupción. claro. Pero bueno, eso se va a recuperar y Brasil va a volver a ser lo que era hasta hace 3 o 4 años atrás, que era un país pujante, que bien organizado, que estaba integrado a Occidente y que funcionaba bien, Sí, uno de los BRICS, uno y de los 4 países más grandes, y la octava, ¿no? La octava economía del claro, por mundo. tamaño, pero tenía Sí, muy claro. buena tasa de inversión. O sea, esperamos que Brasil vuelva a ser lo que fue, pero digamos Cristina, nuestra presidenta, la convenció a Dilma de que no hacía falta aumentar las tarifas, de que se podía quedar todo retrasado, de que dejara el tipo de cambio más atrás, y bueno, todo eso le fue a Brasil igual que a la Argentina, con todas esas políticas. Vos en la parte de la entrevista hablaste sobre el 29% de la pobreza. Este es un tema Sí, también gravísimo, ¿no? Porque es el resultado de todo lo otro. todo lo otro. Pero un país con 29% de pobreza tiene un destino muy incierto, o sea, Sí. ¿no? El Y tema de un gobierno que entra tendría que tener un solo objetivo, eliminar la pobreza. Y comparto. después todo lo demás, bueno, son instrumentos, pero Ujú. para un economista social, como me considero yo, el tema de la ocupación y pobreza es lo único que interesa. Los demás, devaluación, déficit fiscal, todo eso son instrumentos para lograr estos resultados. Para poder eliminar la pobreza tiene que haber más ocupación formal, tiene que haber todo el pago de todos los impuestos que tiene que ser posible de pagar. Bueno, hay que organizar el país sobre otra base. Si vamos a organizar el país de una manera muy lenta, no vamos a convencer antes de que ya venga a querer Sí, el hacer lo cambio, otro. claro, claro. O sea que eso yo creo que es fundamental lo que vos preguntás sobre la pobreza. Viene primero que todo y no se puede soslayar, ni olvidar ni un minuto. ¿El gremialismo lo ves ayornado o es un gremialismo que atrasa en la Argentina, comparado con el gremialismo en el mundo desarrollado? No, en general el gremialismo de acá tiene dos variantes. Una representa a los trabajadores, por un lado, y por el otro tiene el problema de que también acá hay muchos negocios que saca el sindicalismo para sí, Sí, que claro, salen de las obras sociales, o claro. sea, de la salud. Y de ahí de la salud sale para los hoteles, para esto y para lo otro, y se pierde una parte en Sí, algún de lugar. su función. Eso yo creo que los perjudica mucho a nuestros amigos sindicalistas y los hace quedar mal frente a la sociedad. Tendrían que estar pensando más en la Argentina y parar con eso. Hubo una vez un sindicalista que dijo, si dejamos de robar por 3 años, todo se arregla. Sí. Pero quedó él como malo. Todos los demás que siguieron haciendo lo mismo no figuran en esa lista, pero yo creo que el sindicalismo tiene que cambiar y son casi siempre los mismos. Yendo a tu pregunta, ¿cambió, se modernizó? No, no se modernizó nada. Al contrario, vienen con unos palos y te dicen, ustedes se van a explicar donde yo digo, porque yo lo digo y soy macho y lo voy a hacer. Y si no les pego con el palo este de aflojar, digamos, ideas. Yo creo Eh, que eso no puede seguir en un país en el siglo claro. XXI. Ujú. Ni siquiera en China, Rusia, que son países más autoritarios, se permite ese tipo de cosas. Orlando, ha sido un gusto enorme tenerte otra vez con nosotros. Bueno, esta es tu casa, pero este diálogo que pasó tan rápido ha sido muy útil y seguramente también para la audiencia. Y seguí con esta tu costumbre de decir lo que pensás, porque esto en el fondo siempre ayuda a mejorar. Cuando uno de alguna manera tiene la valentía y la honradez de decir lo que piensa. Así que muchas gracias por No, estar con gracias a nosotros. ustedes por dejarme decir lo que pienso. Y bueno, que yo lo hago para que mejoremos. Ha sido el doctor Orlando Ferrer, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camino con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.